La de la voz, Carolina Aguilar, les da la más cordial bienvenida a Suma Radio Actopan 102.1 FM. Súmate a la señal. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a quien desde la dirección de Suma nos da estos espacios, al maestro Ricardo García, pero también en producción a la maestra Vania Sánchez, y sobre todo, pues también darle la más cordial bienvenida a nuestra persona invitada, el maestro Jorge. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras en esta tarde. Es un honor y muchas gracias por la invitación. Pues de antemano, pues eso, ¿no? Agradecer la invitación y darme la oportunidad de hablar de un tema pues que estoy desarrollando, ¿no? Una investigación, y pues para mí yo estoy muy contento. Al contrario, el agradecimiento es de parte de la comunidad del Valle del Mezquital. Y para quienes nos escuchan, voy a compartir rápidamente la semblanza de nuestro invitado, la cual escucharemos en este momento. Como pudieron tener oportunidad de escuchar, el maestro Jorge cuenta con una expertise vasta en el tema que precisamente hoy nos va a estar compartiendo aquí en cabina. Pero antes, el maestro nos va a hablar acerca de las lenguas indígenas, pero sobre todo del desafortunado, digamos que se va desapareciendo como en un proceso de conflicto, y de ello pues estaremos abonando en esta transmisión. Ciertamente, aunque a nivel nacional esto se reconoce como ya a grado inclusive constitucional, la existencia de una diversidad lingüística y poblacional, por supuesto, muchas de las lenguas originarias pareciera que están desapareciendo. Y es que algunas tienen apenas unos cuantos hablantes, otras sobreviven únicamente en comunidades pequeñas donde las nuevas generaciones ya no aprenden. Y detrás de este fenómeno no solamente cambios culturales, sino también que hay factores de tipo económico, social, educativo y también jurídico. Y para profundizar en ello, bueno, el maestro Jorge nos va a estar platicando al respecto, que también les comparto, es un trabajo, es parte más bien de los trabajos de investigación doctoral que actualmente él se encuentra realizando, así que no podemos tener a una persona más experta en el tema de hoy. Y para ello, maestro, quisiera iniciar con una pregunta base. ¿La desaparición de una lengua indígena es realmente un proceso natural, o detrás de cada lengua que muere existen decisiones humanas que la condenaron? Muchas gracias por la pregunta. Antes de contestar, quisiera mencionar que la diversidad lingüística pues no es exclusiva de lo que es México, sino que pues la diversidad lingüística existe en todo el mundo, ¿no? Mencionarles que México está entre los 8 países que contienen, por así decirlo, ¿no? La mitad de las lenguas del mundo. Y en América Latina pues es el segundo lugar en número de lenguas vivas. Entonces, por lo que podemos saber, pues México es multilingüe y por lo tanto multicultural. Eso es como un dato introductorio. Y ya contestando a la pregunta, pues generalmente cuando escuchamos que una lengua indígena está en peligro de desaparecer, pues no le damos mucha importancia y solemos imaginar que pues es un proceso natural, ¿no? Pero no es un proceso natural. Es una idea cómoda, por así decirlo, pero es falsa, ¿no? Las lenguas, pues las dejamos morir. Le explico, de esta manera. Detrás de cada lengua que se apaga en México, pues hay siglos de decisiones humanas concretas, ¿no? Escuelas que durante el siglo XX, pues castigaban físicamente al niño que hablaba una lengua indígena en el recreo. Y yéndonos a los hospitales donde una mujer pues daba luz sin que nadie comprendiera lo que decía esta persona, lo que sentía, lo que necesitaba. Y pues no fueron accidentes, fueron políticas, las llamadas entonces políticas de castellanización, y se asumían como un progreso para México. Hoy estas políticas explícitas pues ya no existen, pero la arquitectura institucional que crearon pues sigue operando. El padre o la madre que decide no enseñarle su lengua a sus hijos es para ahorrarles el sufrimiento que pasó. No está tomando una decisión libre, sino que está respondiendo racionalmente
pues ante un sistema que sigue castigando al hablante indígena. Por eso digo que no se trata de un proceso natural, es un resultado, pues podemos decir que es un resultado, no un destino. Eso que nos acaba de mencionar nuestro invitado me parece muy importante como el parteaguas del tema de esta tarde, porque me hizo pensar acerca de cómo en algunos casos resulta incluso imposible hablar con dignidad y seguridad las lenguas indígenas, y que eso conlleva, como nos menciona, la discriminación, la exclusión dentro del ámbito educativo o la falta de servicios públicos, inclusive por temas de vergüenza aprendida, ¿no? Que como bien nos menciona, desde la infancia podría empujarse poco a poco, y eso va a dejar a mediano plazo que se deje de transmitir su idioma a futuras generaciones, ¿no? Y entonces esto me hace pensar también en una cuestión quizá simbólica, pero más bien me gustaría también preguntar, más allá de esta parte de lo simbólico, ¿qué otras cosas se pierden? Pensando en términos prácticos, por ejemplo, cuando una lengua indígena en México desaparece. Bueno, primeramente quiero mencionar que en México se hablan 68 lenguas indígenas, que comprenden 364 variantes lingüísticas. Esto de acuerdo al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, ¿no? La clasificación que realiza. Como les digo, pues México es un país multilingüístico, ¿no? Que está, y sin embargo está en peligro de desaparición. Hay datos de que el 60% de estas lenguas se encuentran en ese proceso de desaparición, unas más que otras. Bueno, la respuesta intuitiva es decir que se pierde un patrimonio cultural, y es cierto, pero la respuesta es la respuesta corta, por así decirlo. La respuesta completa, pues es más inquietante. Cuando muere una lengua, se pierde primero una forma irrepetible de nombrar el mundo, ya que la lengua depende de cómo un pueblo o una nación ve el mundo, es parte de su cosmovisión la lengua. Entonces las lenguas contienen mucho conocimiento ancestral, que son arquitecturas pues mentales completas que tardaron milenios en construirse. Y segundo, se pierde conocimiento práctico acumulado, o sea, nombre de plantas medicinales, técnicas agrícolas adaptadas a microclimas, saberes sobre el monte, sobre el agua, sobre las estaciones. Y mucho de ese conocimiento pues no está escrito, vive solo en la lengua. Conocimiento, como les mencioné, pues está demostrado, es útil para la humanidad. Cuando muere el último hablante, muere, por así decirlo, ¿no? Muere la biblioteca completa. Y tercero, lo más doloroso, se pierde la posibilidad, ¿no? De que pues una niña en algún pueblo, ¿no? Pueda mirar quizás a su abuela, a su abuelo, a los ojos y pues entenderle, ¿no? Sin necesitar un traductor. Pues eso que parece pequeño, pues es el tejido íntimo de la dignidad humana. Cuando lo perdemos, pues no lo recuperamos jamás. Entonces no nada más se pierde el conocimiento ancestral, esto último de la dignidad humana, pues hablando en cuestiones de derecho, pues va en contra de los derechos humanos. Gracias. La lengua entonces no se trata solamente de un medio de comunicación, y yo creo que estas precisiones que usted no hace lo reafirman, porque es una especie de vínculo que va a mantener viva la memoria colectiva, la transmisión de conocimientos ancestrales, las propias cosmovisiones o hasta cuestiones ya de naturaleza de la medicina y de los usos y costumbres, ¿no? Entonces me parece muy interesante estos tres enfoques que nos menciona en relación a una cosa que va mucho más allá de algo simbólico, ¿no? O sea, netamente estamos haciendo referencia a inclusive la muerte o que desaparezca como tal una cultura en sentido, digamos, ampliado, ¿no? A veces que funciona en la vida cotidiana el mecanismo que de forma silenciosa puede llevar o empuja a muchas personas a abandonar su lengua materna, que de alguna manera se entiende como una desventaja, ya sea en la escuela, en el trabajo o a nivel institucional. Bueno, opera de forma tan eficaz que, pues precisamente porque nadie lo decide explícitamente. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? sobre esta pregunta.
Supongamos que una madre mixteca en Guerrero o en Oaxaca pues lleva a su hijo de 5 años a la escuela. Pues el niño habla mixteco mejor que el español. En esa escuela no hay maestros bilingües. Los libros están en español. Los compañeros se ríen del acento del niño. Pues el niño llega pues, a casa frustrado, no entiende lo que le piden. Y pues va reprobando. La madre toma una decisión perfectamente racional, ¿no? ante esta situación. Pues en casa también hablaremos español, ¿no? Es lo que la decisión. Pues para que no sufra pues estas cuestiones, ¿no? de discriminación. En una generación, pues la cadena de lo que es la lengua se rompe totalmente. Entonces multipliquemos esa escena por 2 millones de hogares y pues se tendrá el mapa, ¿no? de desplazamiento lingüístico mexicano. Pero pues observe algo, en ningún punto de esas cadenas hay un funcionario diciendo que está prohibido hablar el mixteco. No hace falta, basta con que el sistema educativo, el judicial, administrativo, operen una sola lengua, ¿no? En este caso el español, para que las otras pues se vuelvan en la práctica como una carga nada más, o sea, como pues, algo sin importancia. A esto, en derecho, pues lo llamamos discriminación estructural, que es un patrón de exclusión que no necesita un autor identificable, porque pues, está inscrito en la propia maquinaria institucional. Y la Corte Interamericana ya estableció lo que los estados son responsables de corregirlo, ¿no? Deben corregir esta situación los estados, tienen la obligación. Gracias. Entonces, de alguna forma podríamos entender que este abandono rara vez sucede de un día para otro, ¿no? Se trata de una cuestión, como bien menciona, de una desigualdad profundamente estructural, pero este desplazamiento lingüístico también conlleva en algún sentido que no es únicamente un cambio de cultura, sino más bien desde las propias instituciones gubernamentales, ¿no? Como nos acaba de explicar usted, en algunos casos termina inclusive convirtiéndose, pienso yo, hasta en una decisión dolorosa y triste, el dejar de enseñarle la lengua a nuestros hijos e hijas para evitarles estos contextos de discriminación. Y sobre todo también porque eventualmente cuando la persona llegue a la edad de adultez va a enfrentar de manera continuada algunas burlas en espacios públicos, o no necesariamente burlas, ¿no? Sino también tratos desiguales dentro de algunos entornos. Entonces, como usted nos menciona, esta parte de las estructuras discriminatorias probablemente no están escritas, ¿no? Y entonces podríamos decir que el cumplimiento de derechos humanos es una realidad en términos sentidos, ¿no? O pensando en la famosa igualdad de manera formal, ¿no? La de jure, es decir, las leyes hablan de que todas y todos tenemos los mismos derechos, pero en la práctica, a pesar de que no están textualmente escritas ciertas conductas negativas o que vulneran derechos, pues podemos encontrar que suceden, que no están palpables, pero que eventualmente están también produciendo este desplazamiento. Maestro, si me permite, vamos a ir a un corte promocional y regresamos con esta entrevista. Sí, adelante, muchas gracias. Bueno, nos encontramos de nueva cuenta después de este corte promocional. Esa parte de desaparecer las lenguas indígenas en México como un silencio tanto cotidiano como de la parte jurídica. Recuerden que están en su programa Derecho del 30 como parte de la programación de Suma Radio Actopan 102.1 FM. Y precisamente nuestro invitado nos estaba poniendo en contexto, relacionando algunas estadísticas, algunas definiciones muy puntuales para poder entender qué pasa cuando una lengua indígena desaparece, que no se trata de una cuestión estrictamente simbólica, sino más bien que conlleva o refleja desigualdades estructurales que en la vida cotidiana inclusive pasan inadvertidas. Maestro, en esta misma sintonía que estábamos abordando la parte del desplazamiento lingüístico, me gustaría preguntarle en qué medida esta conducta puede considerarse una forma de violencia estructural. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Bueno, cabe mencionar que el concepto de violencia estructural fue desarrollado por el sociólogo Johan Galtung
refiriéndose al daño inscrito en las propias estructuras sociales, ¿no? Sin necesidad de un agresor identificable. Galtung planteó pues algo muy poderoso, ¿no? Que existen formas de violencia que no requieren un sujeto que golpee, que dispare o agreda, sino que hay violencia cuando una persona vive menos años, sufre más enfermedades o tiene menos oportunidades, simplemente por haber nacido donde nació o cómo nació. Esa violencia opera a través de las estructuras. La distribución del presupuesto, las leyes que existen y las que faltan, ¿no? Las que faltan que pues, no se han implementado, las instituciones que sirven a unos y por la otra parte, pues no. Entonces, aplicando a las lenguas indígenas, ¿no? A este problema de la desaparición de las lenguas indígenas, pues el encaje es exacto. Pensemos en un dato simple. El presupuesto que el Estado mexicano destina al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI, pues es una fracción mínima del presupuesto cultural total. Eso no es un accidente, sino que es una decisión presupuestaria sostenida, ¿no? Durante décadas. Entonces el hablante indígena no es golpeado por nadie, pero sí vive en un país pues cuya arquitectura institucional pues ha decidido pues sistemáticamente que su lengua no merece la inversión que sí recibe en otras dimensiones culturales. Esa es la violencia estructural, ¿no? en un estado. Y bueno, aquí viene el punto jurídico decisivo. La Corte Interamericana ha traducido ese concepto sociológico de Galtung al lenguaje del derecho, pues mediante la categoría de discriminación estructural. Y la discriminación estructural pues genera una responsabilidad internacional para los estados, pues para los estados que la permiten. Ya no estamos hablando de un problema solamente cultural, sino que estamos hablando pues de un problema jurídico exigible. Muchas gracias, maestro. Me hizo pensar ahora que hace mención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para poner en contexto a nuestra audiencia, es el ente que conoce cuando los estados firmantes de la Convención Americana, dentro de un sistema que se denomina Sistema Interamericano, al cual México pertenece, puede señalar como responsables a los países por acciones, omisiones o aquiescencias, es decir, cuando violan o vulneran derechos humanos, como nos acaba usted de mencionar con la parte de la discriminación estructural, que si bien es cierto también me hace reflexionar, porque podríamos decir que sí hay normas que le dan fuerza a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y también a los afromexicanos, partiendo de lo que prevé incluso nuestra propia constitución política. Y esta existencia entonces de normas que digamos de alguna forma están ahí, y ahora que nos plantea esta debilidad estructural que se refleja a través de la disminución o no asignación suficiente de recursos públicos, que también de alguna forma es una política indispensable para poder ejecutar distintas acciones en pro de los derechos humanos de las personas, me lleva a preguntar, hubo una reforma constitucional, maestro, por allá en 2024, hace apenas unos años, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. ¿Esto en qué transformó la vida cotidiana de una persona hablante de una lengua originaria en nuestro país? Bueno, es verdad, ¿no?, de que la Constitución mexicana, pues en su artículo 2, pues reconoce desde hace más de 2 décadas la pluriculturalidad y los derechos lingüísticos. Aquí, bueno, en mi opinión, el corazón del problema mexicano y la respuesta, pues es incómoda, ¿no? Tener una ley no es lo mismo que tener un derecho garantizado. Existe en la teoría jurídica una distinción pues muy útil, ¿no?, que debemos al jurista, me hace recordar ahorita al jurista Luigi Ferrajoli, ¿no? Él dice que pues hay derechos reconocidos,
y derechos garantizados. Entonces, entre uno y otro puede haber pues un abismo. El derecho reconocido es el que está pues inscrito en la Constitución o en las leyes, en los tratados, como ya mencionamos. El derecho garantizado es el que tiene pues detrás de los mecanismos institucionales, los presupuestos, los funcionarios capacitados y los jueces dispuestos a hacerlo cumplir. Y México tiene en materia lingüística pues un excelente catálogo de derechos reconocidos en el artículo 2 de la Constitución, la Ley General de los Derechos Lingüísticos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana, pero el sistema de garantías pues está incompleto. No hay suficientes intérpretes en los juzgados, no hay suficientes maestros bilingües en las escuelas y no hay suficiente presupuesto para revitalización y pues los amparos contra omisiones administrativas pues son raros porque pocos operadores jurídicos saben cómo armarlo. Y esto pues es evidente, ¿no? Esto lo hemos, como mencionaba desde un inicio, se está llevando a cabo la investigación y pues es lo que hemos descubierto. Entonces, pues he visualizado durante pues, esta investigación sobre el tema que el problema mexicano pues es el déficit. El déficit no es el déficit normativo, sino que pues hay un déficit de garantías. Y esta distinción pues es crucial porque cambia completamente lo que se hace para resolverlo. Y bueno, entonces agregando, se necesita de mecanismos jurisdiccionales, no jurisdiccionales para hacer efectivo este derecho y para que la Constitución pues no solamente sea letra muerta, recordando también que México es pionero en reconocer derechos sociales, ¿no? Allá en su constitución en inicios de la Constitución de 1917, pero pues ha quedado como comúnmente se le denomina, ¿no? Poesía constitucional, nada más. Gracias. Con este marco que nos acaba de mencionar, de que efectivamente, a pesar de que está previsto a nivel constitucional este reconocimiento de la diversidad lingüística, entre otros tantos derechos también de carácter específico para pueblos indígenas y también para hoy los afromexicanos, ¿no? Que también forman parte de ese artículo 2 de la Constitución Federal, y todo este aparato de instrumentos internacionales que también nos hace mención, pues llevan finalmente a querer reflexionar acerca de estas formas de garantizarlos o de materializarlos, como usted nos mencionaba, y las áreas de oportunidad que aún prevalecen en este sentido. Y usted mencionaba también esta cuestión de los mecanismos no jurisdiccionales y jurisdiccionales, y bueno, también para poner en contexto a la audiencia, los no jurisdiccionales son aquellos entes o espacios donde no necesariamente se acude a un litigio, donde no hay estas etapas de carácter procesal, donde inclusive pues no se requiere a veces acompañamiento jurídico especializado, como podrían ser las comisiones de derechos humanos en las entidades federativas o algunos otros entes de la vida pública. Pero la parte jurisdiccional, maestro, que es para mí, desde mi percepción también como abogada, una de las fortalezas que en materia de derechos humanos, sobre todo de la tutela de estos, pues son las herramientas quizá más fuertes que puede contar cualquier persona en este país. Y también me hizo pensar en uno que no necesariamente es interno, o sea, que no se va a votar en México, sino que implica la participación de uno de los organismos que usted ya había mencionado anteriormente, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa parte, recuerdo, maestro, que hay un precedente muy importante que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso concreto sobre este tema, y quisiera que nos pudiera platicar un poquito de porque también mencionar que por lo menos de nuestro país no ha llegado ningún asunto de esa naturaleza. Entonces no tenemos como tal un precedente en contra de México por este tipo de omisiones, pero sí lo tenemos con Honduras. ¿Nos podría platicar un poco acerca de este caso? Sí, claro. Mire, el caso pues es fascinante, ¿no? Porque parte de unos
de unos hechos aparentemente menores, ¿no? Que es Alfredo López Álvarez, era un miembro del pueblo garífuna, ¿no? En Honduras. Fue detenido y privado de su libertad. Entonces, durante su reclusión, las autoridades penitenciarias le prohibieron hablar en garífuna, ¿no? Con sus compañeros. Y familiares, también con sus familiares cuando pues, lo visitaban, ¿no? Le exigieron que hablara solo en español. La Corte Interamericana, en sentencia de febrero del 2006, declaró que esa prohibición violaba los derechos humanos. Y aquí viene lo importante. Dijo que la lengua materna constituye uno de los elementos más importantes de la identidad de un pueblo, precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura. Por eso restringirla pues viola los artículos que es 13 y 24 de la Convención Americana, que protege la libertad de expresión y la igualdad ante la ley. ¿Y por qué importa para México? Bueno, porque las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para todos los países que han firmado la Convención Americana. Y México la firmó hace décadas. Entonces, desde la reforma constitucional de 2011, además, cualquier juez mexicano, desde lo que es un juez de primera instancia hasta los ministros de la Suprema Corte, está obligado a aplicar estos estándares, ¿no? En sus resoluciones. Esto se llama control de convencionalidad, ¿no? Bueno, que en palabras simples, que seguramente nos están escuchando muchas personas que quizás no estén en el ámbito jurídico de la abogacía, pues la Constitución y los tratados internacionales se aplican juntos, ¿no? Y cuando uno protege más que otro, pues podemos decir que uno gana, ¿no? En otras palabras. Esto significa que cualquier acto de autoridad en México que impida o desincentive el uso de una lengua indígena tiene desde pues hace casi 20 años un precedente claro que lo declara contrario a los derechos humanos. Pues solamente hace falta invocarlo, ¿no? Que nuestros abogados pues estén allí al pendiente y pues como todos nosotros pues estar a la vanguardia en cuanto a derechos humanos. Es cuanto, gracias. Yo creo que este precedente que nos menciona en la Corte Interamericana es fundamental que todas las personas lo conozcamos, porque si bien no ocurrió en el contexto mexicano, sí nos sirve con este control de convencionalidad que ya obliga desde autoridades de menor jerarquía hasta de máximo rango constitucional en nuestro país a mirar los criterios que este ente asume y también pues hace de conocimiento público para la sociedad mundial. Maestro, por razón de tiempo, me gustaría que nos pueda hacer un cierre reflexivo para quienes están escuchando este programa. Me surge también esa inquietud, si pudiera platicarnos para aquellos que no son hablantes de lenguas indígenas o que no son juristas, ¿qué podrían hacer desde sus trincheras para que las lenguas originarias no sigan apagadas? Bueno, entonces ordenada de la más sencilla a la más comprometida, ¿no? Primeramente, la primera, ¿no? Que se debe, hay producciones extraordinarias, ¿no? En lenguas originarias, hay música, podcast, literatura, cine, se deben buscar, ¿no? Su atención es la forma más básica de existencia pública para una lengua. Entonces, segundo, se debe nombrar bien, ¿no? Cuando se hable de las lenguas indígenas, pues no las llamemos dialectos, ¿no? Son lenguas plenas, con gramática, literatura, historia milenaria, y pues la palabra dialecto pues carga siglos de lo que es menosprecio. Llamarlas por su nombre pues es un acto de respeto que no cuesta nada. Y aparte la Constitución no considera una lengua oficial, sino que en nuestro país todas las lenguas reconocidas son lenguas oficiales. Entonces, tercera, pues se debe exigir, ¿no?, a nuestros representantes la ley reglamentaria, ¿no?, de la reforma del 2024, ¿no? Está pendiente todavía, ¿no? Que se debe escribir pues, a los diputados, a los senadores, a los regidores,
y preguntarles qué están haciendo pues al respecto en cuanto a esto. Y la cuarta, pues se tiene la posibilidad, si se tiene, ¿no?, apoyar a las organizaciones que trabajan en revitalización lingüística. Pues hay decenas de ellas en México, ¿no? Se está trabajando, muchas con muy poco presupuesto, pero pues en un enorme compromiso. Y yo agradezco la oportunidad que se da en este programa, doctora, de que se hable de este tema. Y bueno, y quinta, ya, pues si alguien de nuestros radioescuchas es maestro, médico, abogado, funcionario, periodista, ¿no?, pregúntese cómo opera su propia profesión, ¿no?, frente al hablante indígena. Probablemente pues descubrirá que hay cosas pequeñas, ¿no?, que podrían cambiar, mañana mismo, si así lo decidiéramos, ¿no? Y pues permítame cerrar con una idea. Las lenguas no mueren por causas naturales, mueren por silencios acumulados. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de contribuir a ese. La suma de esas pequeñas decisiones es, pues, en última instancia, lo que decidirá si dentro de 5 años seguiremos siendo un país de muchas voces o un país que se quedó hablando en una sola lengua. Pues muchas gracias. Al contrario, maestro, agradecemos profundamente por acompañarnos y compartirnos estas reflexiones tan importantes. Hemos llegado al final de esta conversación, pero sin duda el tema nos deja reflexiones abiertas, porque hablar de lenguas indígenas es hablar de derechos humanos, de igualdad, de memoria, pero sobre todo de dignidad. Agradecer a nuestra audiencia de esta tarde y les invitamos a seguir escuchando, cuestionando y aprendiendo sobre la enorme riqueza lingüística y cultural que tenemos en México. Muy buenas tardes.